La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, primera edición de este 2021 que esperemos que sea mucho mejor que el 2020, obviamente, pero con mucha NBA, ya tenemos varios partidos, los equipos se están desarrollando en este primer inicio de la temporada 2020 y 2021, con sorpresas, con algunas lógicas, con la presencia obviamente de Facundo Campazzo en Denver Nuggets y todo lo que tuvo que ver con esta evolución en los minutos que ha tenido el partido de Minnesota ante Minnesota Timberwolves, que ya vamos a analizar, que justamente se repite esta noche, así que tenemos mucho para contarles, mucho para analizar sobre la mejor liga del mundo, y qué mejor que Emiliano Iriondo como compañero para hacerlo. ¿Cómo estás, Emi? Hola Lea, muy buenas tardes para vos, para todos los que están del otro lado. Obviamente desearles un muy feliz año y que arranquen de la mejor manera este 2021. Esperemos que sea mejor que el pasado 2020, que muchos dolores de cabeza nos trajo a todos. Pero evidentemente arrancamos este nuevo año con mucho básquet, mucha NBA, muchas sorpresas, varios equipos que por lo menos en este arranque nos están rompiendo y nos están tirando por el cielo. Los Power Rankings que hicimos hace un par de semanas para nada le pegamos, eso está más que confirmado ya de por sí, por decirles uno de los equipos que está en posición de playoff. Obviamente esto es largo y faltan más de 65 partidos en casi todos los casos. Los Knicks están en puestos de playoff, obviamente esto puede cambiar, pero ya de por sí es una sorpresa, quizás un tanto grata por el funcionamiento de muchos de sus jugadores y también del entrenador que llegó hace poco tiempo y ya está dando resultados, pero evidentemente también lo que todos queremos ver y de lo que todos vamos a hablar es del funcionamiento de los Denver Nuggets de Facundo Campazzo, otro de los que también esperábamos ver más arriba. En estos momentos están en el fondo de la Conferencia del Oeste, pero venimos de la mejor actuación hasta el momento de Facundo en la Liga Norteamericana, así que tenemos muchísimo para hablar en esta hora hasta las 6 de la tarde. Así es, 4-3 está Nueva York, quinto en la Conferencia del Este, acaba de ganarle ayer por la noche a Atlanta Hawks, que es uno de los equipos animadores de este inicio de temporada. Por el otro lado, 2-4 para los Denver Nuggets, hay varios equipos con esa cifra y con ese récord, obviamente recién arranca, pero fueron malas las actuaciones del equipo de Colorado en estos últimos partidos. Vamos a estar analizando todo eso, pero primero vamos a saludar al hombre que está siempre detrás de la transmisión y le quiero preguntar, o mejor dicho, quiero que se explaye en su indignación, que creo que compartimos todos, pero obviamente es una cuestión lógica de inicio de temporada, sobre este MVP Race, este listado que está haciendo Basketball Reference, que hace normalmente. Es un sitio que obviamente se basa en estadísticas y en todo lo que tiene que ver con sus algoritmos, y en muchos casos es un lugar de referencia muy interesante para sacar análisis de ese tipo de datos, y en otros, bueno, no tanto. Por eso saludo a Leo Margo. ¿Cómo estás, Leo? Y te pregunto, viendo lo que es ese top 5, el top 10, también ahora lo vamos a estar repasando, ¿cuál es tu grado de indignación del 1 al 10 sobre el hecho de que no esté Jason Tatum? ¿Cómo andan, chicos? Buen año para los dos, buen año para toda la gente que nos está siguiendo. El grado de indignación es altísimo, no puedo creer que no esté Tatum, que ni siquiera esté Jaylen Brown, que quizás sacando los últimos 3 partidos de Tatum y aquel game winner contra los Bucks, Tatum viene metiendo de a 40 los últimos partidos, por si alguno no lo sabe. Pero la realidad es que el que viene siendo más constante y siendo pilar fundamental en los Celtics fue más Jaylen Brown en este inicio que Jason Tatum. Lo de Tatum es magnífico por estos últimos partidos y por ese piedrazo que metió contra el tablero en la victoria contra Milwaukee. Pero no puede ser que no esté ninguno de los dos. Realmente es indigno, y no puede ser que sean tan corruptos estas personas como ustedes dos de no poner a Aaron Gordon. Sí, el equipo revelación, claro, tal vez
de la NBA, Orlando Magic. Bueno, tiene un representante, vamos a pasar en limpio para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando. Es un listado que hace como un rastreo de los que son los máximos candidatos al MVP en el momento en el que estamos. Esto va cambiando constantemente. De hecho, hace poco tiempo eran otros en los primeros 3 partidos. Creo que Trae Young era el número 1 porque había hecho 2 o 3 juegos muy, muy interesantes en cuanto a estadísticas. Atlanta había ganado casi todos sus juegos. Ahora en este momento el número 1 es Joel Embiid con un récord de 6-1. Obviamente Filadelfia es el mejor equipo de la conferencia del Este y se encuentra en esa posición el camerunés. Lo sigue James Harden, que es tal vez el más lógico en comparación con los últimos años en cuanto a la lucha por el MVP. 2-3 tiene de récord Houston Rockets, pero él obviamente está en la cima de los máximos anotadores y obviamente eso se tiene en cuenta a la hora de analizar quién puede llegar a ser el MVP, al menos en este lapso tan corto. Domantas Sabonis, el jugador de Indiana, con un récord de 5-2, un jugador muy, muy interesante que está haciendo absolutamente todo para Indiana en cuanto a su ofensiva y está en el puesto 3. Cierran Nikola Vucevic, el jugador de Orlando Magic, que representa al que es el equipo tal vez más sorprendente de este inicio de temporada, y Nikola Jokic en esos Denver Nuggets de bajo rendimiento. Está claro que es el mejor jugador y probablemente, si creo que coincidimos todos, el que más merece estar en este top 5 de la carrera por el MVP. Cierran Trae Young, Malcolm Brogdon, LeBron James, Giannis Antetokounmpo y en el puesto 10 Tobias Harris. Ni Jason Tatum, ni Jaylen Brown, ni Stephen Curry, que esto me parece insólito, no están en esa lista, así que medio raro el top 10 de Basketball Reference, pero ahí está y lo teníamos que analizar, lo teníamos que contar porque nos permite hablar de las sorpresas y las lógicas tal vez. Esto es un top 10, un listado medio raro, medio que también hay que ponerlo en contexto porque recién van 7, 6 partidos, 5 en algunos casos, pero también habla mucho de lo importante que han sido estos jugadores que están en el top 5 para sus franquicias. Y uno de ellos es Joel Embiid con estos Philadelphia 76ers que están 6-1 arriba y han encontrado un gran rendimiento, sobre todo en estos últimos partidos, con este nuevo quinteto planteado por un nuevo entrenador como es Doc Rivers, con 2 tiradores que era lo que tanto le faltaba. Exactamente, a ver, como bien decías vos, este es un top 10, entre comillas, subjetivo, podríamos llamarlo de alguna manera, porque es todo hecho teniendo en cuenta, evidentemente, los resultados que vienen trayendo y que vienen demostrando en estos primeros partidos de cada uno de sus equipos. No creo que con el correr de la temporada Nikola Vucevic pueda mantenerse en ese top 5, quizás sí en un top 10, porque es un jugador que siempre rinde y que en las últimas temporadas de Orlando ha sido quizás la carta más importante del equipo, quizás junto a Aaron Gordon, siendo las 2 fichas más importantes del otro equipo del estado de Florida. Pero, como bien decías vos, son números más que nada los que marcan estas tendencias. Quizás me parece, por ejemplo, que Malcolm Brogdon termina apareciendo, más allá de que tuvo una buena temporada, un buen inicio de temporada. Creo que el funcionamiento de estos Indiana Pacers se debe también un poco al buen inicio de Victor Oladipo, un jugador que está marcado por las lesiones, pero que de a poco lo va llevando y va mejorando en sus producciones. Lo mismo, por ejemplo, en el 8º y 9º lugar están LeBron y Giannis Antetokounmpo. Quizás, más allá de que sus equipos no están primeros en sus respectivas conferencias, esto con el tiempo va a ir cambiando, son claramente candidatos al título y ellos, por ser los líderes de sus equipos, van a ir escalando. Obviamente esto hay que tomarlo con pinzas porque bueno, recién arranca la temporada y más que nada tenemos que tener en cuenta que son pura y exclusivamente los números que vienen demostrando. También tenemos un buen presente el de Joel Embiid, mismo Tobias Harris, que está 10º, pero podría estar más arriba por esta cuestión de que fue el mejor jugador de la última semana en la NBA por el lado de la Conferencia del Este. También quizás un jugador que viene un poco más de perfil bajo como Trae Young, que está ahí en el puesto número 6. Digo perfil bajo porque sus Atlanta Hawks tampoco están atravesando el mejor momento, aunque tengan un récord positivo. Pero evidentemente hay muchísimos jugadores que están teniendo muy buenos resultados. Mismo Curry, como decías vos. Mismo también su hermano, Seth Curry,
La verdad que son jugadores que podrían estar en consideración, entrar en este 10º puesto, y con el correr de las semanas y también de los meses, y ya cuando tengamos 20 o 30 partidos de temporada regular, un poco más marcadas las tendencias de cara a lo que puede llegar a ser la postemporada, ahí vamos a tener muchísimos nombres que no están, que van a estar en esta lista, y algunos que están y en unos meses ya no van a aparecer ni siquiera en el top 10. Seguramente. Yendo directamente y particularmente a Philadelphia 76ers, que es hasta el momento el equipo que tiene el mejor récord de la NBA, no solo de su conferencia. De hecho, muchos se sorprendieron por este rendimiento de Filadelfia porque había tenido un arranque medio a los tumbos, pero finalmente 6-1 es el récord de la franquicia de los 76ers, y mucho de lo que analizábamos en la previa y de lo que se podía ver en estos traspasos que hizo Daryl Morey se ha mostrado también y se ha plasmado en la cancha. Un equipo mucho más armónico que lo que habían planteado en la temporada pasada con Al Horford y con Josh Richardson, principalmente porque le añadieron 2 tiradores que están teniendo grandes rendimientos. De hecho, como decías vos, Seth Curry está por encima del 50% de acierto en triples, y que aportan a esta movilidad, a este spacing, a complementarse con 2 figuras que claramente basan su juego en las cercanías del aro, como lo son Ben Simmons y Joel Embiid. Tobias Harris tiene la capacidad de anotar de 3 puntos, es tal vez el jugador de esos 3 que quedaron del quinteto que más posibilidades puede ofrecer desde el tiro, pero también se ve muy beneficiado por la presencia de Curry y de Danny Green, que es el otro tirador que añadieron. Muy buen presente de Tyrese Maxey, el rookie que tiene Filadelfia en esa segunda unidad, siendo una vía de anotación muy clara y constante. Pero creo yo que lo más importante de todo es que, y es lo que se ha visto, más allá de los números de Joel Embiid, que son altísimos y que probablemente si uno analiza a ambos jugadores sea mejor el camerunés que el australiano. Pero Filadelfia funciona mejor cuando Ben Simmons corre los ataques, cuando él es el que decide, cuando él toma las decisiones y corre esa ofensiva que en este momento es una de las mejores que tiene la NBA. 6-1 para Filadelfia, con Doc Rivers obviamente a la cabeza y con 2 jugadores que muchas veces son criticados por no funcionar o no poder funcionar juntos según varios, pero que en este caso arrancaron de la mejor manera con un quinteto renovado. Pero hay otros que tal vez son lógicas también y tenemos que analizar, que son los 2 equipos que mencionabas recién vos, Eni, Milwaukee Bucks y Los Ángeles Lakers. No hay mucho para decir de Milwaukee, que es nuevamente la mejor ofensiva de la liga. En este momento tiene el mejor rating ofensivo de la NBA, y es lógico, teniendo a Giannis, con la adquisición de Jrue Holiday y con lo que ya venían haciendo en la temporada pasada, es lógico que se mantenga esa cifra. Y esto también es lógico, que Los Ángeles Lakers sea el número 2, porque veníamos analizando en la previa que tal vez perdía un poco de defensa o de especialistas defensivos en estos traspasos que estaba haciendo, en las piezas que cedía para conseguir otros jugadores. Pero obviamente ganaba en ataque con Dennis Schroeder, con Montrezl Harrell, con Wesley Matthews, y todos ellos en mayor o menor medida han respondido, y creo que ese resultado se ve en el rating ofensivo de los Lakers, que es de 115,7 puntos cada 100 posesiones. Hasta ahí 2 lógicas. También hay sorpresas, pero me parece que, o 3 mejor dicho, que estos 3 equipos van a ser candidatos, van a ser de los más sólidos que tiene la NBA, más allá de que es un lapso o una muestra chica. Creo que es lo que vamos a terminar viendo en la temporada en general. Sí, seguramente. Y además también un poco lo que se viene marcando con este momento que están afrontando también los 2 equipos de Los Ángeles, sumado por ejemplo a Phoenix y a Utah, que eran 2 de las no sé si incógnitas, porque ya lo habían demostrado en la burbuja y también un poco durante la temporada regular, pero sobre todo lo de Phoenix en la burbuja había sido el mejor momento de su temporada 19-20, y que lograron mantenerlo en esta temporada. Más allá de que, por ejemplo, lo tuvieron a Chris Paul recién para el tercer partido. Eso fue algo que cambió un poco la ecuación del equipo de los Suns.
porque Devin Booker se había tenido que encargar del armado del juego en la pretemporada, y después, a lo largo de estos 7 partidos de temporada regular con récord de 5-2, se ponen a la misma altura que los dos equipos de Los Ángeles. Entonces, nos deja ver a las claras que la adquisición de Chris Paul y todo lo que se había hablado en la previa de cómo podía llegar a encajar con DeAndre Ayton, que quizás era uno de los más beneficiados por la aparición del experimentado base, finalmente terminó siendo de esa manera, y hoy en día lo tenemos compartiendo el primer puesto. Lo mismo después le termina pasando a Utah, y un poco más atrás a los Pelicans, que también eran de los equipos que quizás New Orleans, un poco viniendo más de atrás, no se esperaba que esté tan adelante en sus primeros juegos, pero de todas maneras el funcionamiento de Zion y también del jugador más mejorado de la última temporada como de Ingram, manteniendo su nivel y quizás de hecho mejorándolo, sobre todo en aspectos defensivos por parte de Ingram, quizás no tanto de Zion, pero sí la producción ofensiva que viene demostrando en este arranque, los pone también como candidatos. Obviamente es muy pronto para hablar de quién puede llegar a estar en la postemporada por estos resultados y por este rendimiento, pero evidentemente entre Utah y New Orleans también se podrían estar dirimiendo en un futuro el cuarto y quinto puesto, más allá de que puede haber diferentes variaciones, pero evidentemente lo que vienen haciendo en estos primeros partidos demuestra que también son otro de los equipos junto a Phoenix que desde la previa se esperaba algo y están rindiendo como se esperaba, o quizás hasta un poco mejor. Sin duda, Phoenix el segundo mejor equipo de la NBA en la conferencia del oeste, si mal no recuerdo. Sí, así es, 5-2. Tiene el mismo récord en realidad que Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers. Así que muy buen rendimiento por parte de este equipo que ni siquiera ha necesitado que Devin Booker se vaya a los 30 puntos de promedio. De hecho, está bastante tranquilo en ese sentido, pero está funcionando muy bien. Y es lo que te da Chris Paul, te da una fluidez, un rendimiento y una constancia y una solidez que no tenés tal vez, y que por eso vas a buscarlo. Chris Paul es un jugador ultra sólido en los partidos y en su rendimiento. No es una estrella que te vaya a repartir 15 asistencias en este momento, obviamente lo ha hecho en otros tiempos, y que te promedie 25 puntos por partido, pero claramente es muy constante, y esa constancia es lo que necesita Phoenix, que ha mostrado muy buenos rendimientos en algunos casos de la temporada regular pasada, como por ejemplo en la burbuja o en el inicio de la misma, y bajones que lo obligaron o no le permitieron o le impidieron salir a jugar los playoffs por una cuestión de resultados. Chris Paul llegó para eso, llegó para ganar partidos también, porque es uno de los mejores jugadores en el clutch, y están demostrándolo en este inicio con un récord de 5-2. Por el lado de New Orleans, claramente han mejorado mucho en la defensa, son el cuarto mejor rating defensivo de la NBA, más allá de que coincido con Emi que Zion no está teniendo el mejor nivel defensivo y es una de sus principales deficiencias. Ha mejorado en ciertos aspectos. Uno de los 5 o 6 jugadores, ya no recuerdo la cifra, que más triples defiende. Zion, siendo un ala pivot, pero teniendo ese potencial de salir a defender perimetrales por su físico, por su potencia, su explosividad, va a tener que desarrollarse muchísimo en ese aspecto, porque deja claro que cede muchas ventajas en este caso. Pero en lo global, en el equipo, New Orleans es el cuarto mejor rating defensivo de la NBA, y por algo está en ese puesto que mencionaba Emi, en el quinto solo por detrás de Utah, y tratando de mejorarlo incluso. Pero bueno, son muestras cortas, muestras muy chicas, no vamos a candidatear ni a decir que van a ser los equipos con más aspiraciones o más chances de playoff, pero están haciendo mejor las cosas que otros candidatos como Sacramento, como Denver, como Minnesota, que es tal vez el que peor lo ha hecho, como San Antonio, y Memphis, que es el último equipo de la conferencia del oeste y que no ha demostrado ese nivel que sí mostró en la burbuja y que le hizo jugar por un play-in. Claramente esto está condicionado por la lesión de Ja Morant, que le va a hacer perderse hasta 7 partidos, un mes en realidad para hacerlo en tiempo.
y que condiciona, como decía, mucho su rendimiento, porque la ofensiva de Memphis pasa absolutamente por el base que fue el pick número 2 del draft 2019. Pero sacan una ventaja estos tres y me parece que si no ajustan los otros equipos van a tener que remontar algo que puede ser muy complicado en lo que va a quedar de la temporada regular. Ahora, yendo directamente a lo que más nos importa tal vez a los argentinos y al equipo que tiene en este momento Facundo Campazzo en sus filas y que juega hoy ante Minnesota Timberwolves a las 23 horas por DirecTV para quienes quieran verlo por televisión. Número 11, 2 de 4, mal arranque, ciertas imprecisiones en el juego que más caracteriza a Denver, que es ese juego de pases y movimiento de balón por la obvia presencia de Nikola Jokic, pero también por un sistema que se basa en eso. Creo que la suma de Michael Porter Jr. al quinteto titular, más la presencia de Will Barton, que es en este momento el Tony Parker 2.0 para los argentinos, porque es el que más insultos ha recibido en las redes sociales, pero yendo directamente a lo concreto y al análisis en números, me parece que es un equipo que ha perdido esa fluidez por momentos, obviamente en otros lo recupera por una cuestión lógica de una segunda unidad sumada a Nikola Jokic y a Jamal Murray, jugadores que ganan minutos por esa misma razón como Campazzo, pero lo principal, y vamos a estar todos de acuerdo, es la defensa. Es un equipo que está sufriendo muchísimo sus problemas en defensa. Ya era un equipo malo defendiendo o regular tirando a malo en la temporada pasada y durante toda la era Malone, pero en este caso me parece que ante la salida de Jeremy Grant, de Torrey Craig, de Mason Plumlee, está profundizando esos errores en defensa y se está viendo que le cuesta caro en partidos en donde tendría que salir beneficiado por una cuestión lógica de potencial entre los dos equipos. Ahora, hablando específicamente de Campazzo, tendríamos que seccionarlo por partes. Partidos en los que no tuvo el mismo rol que tendría que tener por características, en donde tuvo que tirar triples y esperar en una esquina solamente, en otros en donde tal vez le dieron más la pelota y se vieron sus mejores minutos, no específicamente el de los 15 puntos, que es el que vamos a analizar ahora, sino más bien el anterior, en donde repartió 5 asistencias, en donde fue tal vez el base puro de la segunda unidad, y otros en donde tuvo una efectividad brutal y se ganó minutos también por su defensa. Creo que lo que más ha beneficiado a Campazzo en estos momentos, más allá de los triples y lo que queda en el análisis más superficial, es su defensa. Es esa intensidad que le da a Denver y que tanto necesita, porque como decimos es uno de los peores equipos defensivamente hablando. Exactamente, y bueno, justamente para reforzar esto que está diciendo vos, el rating defensivo de los Nuggets es de 116 puntos, están 29º en la liga, es decir, son el anteúltimo peor equipo defendiendo en lo que respecta a la liga, a la NBA. Más allá de que, por ejemplo, analizando el rating ofensivo, que sería del otro costado, la cantidad de puntos que anotan, también de 116 es exactamente el mismo valor, y están cuartos. Eso es algo también bastante increíble porque es un equipo totalmente desbalanceado y es también algo bastante difícil de entender que tengan solamente 2 victorias en 4 partidos y 4 derrotas. A ver, se puede analizar un poco en que, por ejemplo, el primer partido, que fue un encuentro que llegó hasta la prórroga, lo terminan perdiendo por errores claramente defensivos en un final en el que quizás lo podrían haber ganado tranquilamente, pero quizás algunos errores a la hora de tomar tiros los privaron de terminar quedándose con la victoria en el debut de Campazzo precisamente y de los Nuggets en esta temporada. Pero después el resto de los partidos también fueron muchísimos que terminan perdiendo evidentemente ellos por errores defensivos que prácticamente no había manera de rescatarlos. Era Nikola Jokic lo que podía hacer en cancha y después el resto, la segunda unidad o el resto de sus compañeros no podían hacer mucho más como para intentar equilibrar al equipo o intentar forzar al menos que las desventajas no se terminen agrandando. Evidentemente este último partido que vimos
la mejor producción de Campazzo, que fue uno de los mejores del partido, inclusive disputando 21 minutos. No estábamos para nada acostumbrados a verlo jugar a Facundo tantos minutos, teniendo en cuenta que su máxima había sido de 12. También, evidentemente, y como lo habías remarcado bien vos en el video de ayer, sobre el análisis de este gran rendimiento que tuvo Facundo, iba a ser vital, y lo fue, esta cuestión del catch and shoot, de tirar mucho mejor de 3 puntos, y así lo demostró, metiendo 5 triples que prácticamente fueron lo que metió, y los 15 puntos que terminó anotando en su participación. Pero también, evidentemente, el ingreso de Campazzo termina contagiando a sus compañeros, porque se ve una clara modificación en las características de este equipo. Son mucho más aguerridos, no dan una pelota por perdida. Quizás, como bien decías vos, Will Barton en este momento es el nuevo Tony Parker para los argentinos, y es un poco, obviamente, salvando las diferencias y teniendo en cuenta que Parker tiene en su haber 4 anillos y Barton recién es una manera de decir, pero está arrancando en la liga y está empezando a ser conocido en el país. Obviamente Barton no tiene muchas condiciones para ser un jugador tan vital como lo era, por ejemplo, Parker en los Spurs en la dinastía entre el 2000 y el 2017. Pero de todas maneras, este jugador, evidentemente Malone va a tener que revisar un poco las rotaciones y empezar a utilizar otros jugadores, o bien, evidentemente va a terminar usando los mismos, pero quizás darle más importancia a otros jugadores, más minutos a Gary Harris, que obviamente es el escolta titular, pero también mezclarlo con más ingresos de Campazzo, de Jamal Murray, y obviamente que también es el base titular. ¿Por qué no probar con R.J. Compton, un jugador que viene probado también del básquet FIBA, que viene de haber jugado en Nueva Zelanda en la última temporada y que fue drafteado en el último mes de noviembre, y que evidentemente quizás probando esta cuestión que no pudo terminar de hacer en la pretemporada y que nos habían planteado, o por lo menos Denver se había planteado como uno de los candidatos, pero que finalmente no pudo terminar de demostrarlo en este arranque de temporada, quizás volver a alguna de las cosas que empleó. Recuerdo el primer partido de pretemporada, que fue contra los Warriors, no estuvo Barton en cancha y se había visto un muy buen funcionamiento del equipo. A ver, no estoy diciendo que hay que sacar a Barton de la rotación y que no puede volver a jugar en Denver, sino que hay que empezar Malone tiene que empezar a repasar un poco lo que fue el equipo con y sin Barton, y ver que evidentemente es un jugador que ya de por sí no coincide con Campazzo por sus diferentes estilos de juegos, porque Barton es un jugador que necesita mucho más que Facundo la pelota en sus manos, y que también está muy apurado en muchas ocasiones para terminar las jugadas, y que evidentemente tiene que empezar a emplear a Facundo con jugadores que o bien puedan definir las jugadas que él mismo haga, o que le permitan tener ciertas libertades para que en un futuro, que en los partidos quizás que están trabados, o mismo en los partidos que no tienen el resultado tan apretado, puedan terminar de definir o bien las jugadas que él arma para su compañero, más allá de que Jokic es quizás, o Murray son quienes se encargan de esas cuestiones, o bien terminar dándole la responsabilidad a él. Ya quedó demostrado con este partido y también algunos de pretemporada que es un jugador muy capacitado para tomar estas decisiones. Sí, sin dudas. Barton arrancó mal desde todo sentido, primero diciendo que él quería ser titular. Recordemos que él viene de ser en temporadas anteriores, tal vez no la 2019-2020 ni la otra, pero en las anteriores el tercer mejor jugador de Denver en cuanto a anotación, uno de los protagonistas del quinteto titular, y se ha perdido gran parte de eso, porque en esos momentos Barton era un jugador que tenía un buen porcentaje de acierto en tiros de 3 puntos, que claramente era una garantía en la anotación, en un equipo en el que había otras aspiraciones. Claramente Denver no era el equipo que es, la franquicia que es ahora, pero de alguna manera Mike Malone está tratando de tapar o de cubrir la baja de Jeremy Grant, que era quien le ofrecía todo eso, con Will Barton, y no le está resultando. Primero porque defensivamente hablando no le llega ni a los talones, y Grant es un jugador que va en franco ascenso y claramente es un especialista defensivo. Segundo porque
es un agujero negro en el ataque de Denver, porque normalmente ya hemos visto muchas posesiones en las que Barton agarra la pelota, la pica 50 millones de veces y termina tomando un tiro contestado muy complicado que puede ir adentro o muy probablemente no. Entonces frena todo el flujo ofensivo, algo que no hacía Grant porque es un jugador que puede responder más sin el balón. Y eso le está jugando en contra a Denver. Yo entiendo que Malone esté buscando alternativas para un jugador que era muy importante para ellos, pero en este momento tal vez Barton no sea la respuesta y se está viendo claramente. Y se ve claro también en la defensa. PJ Dozier, que es uno de los jugadores de la rotación, también le ofrece mucho más en defensa que Barton. Y más allá de Campazzo hay otros que pueden ofrecerle otras respuestas y aportar a esa fluidez que tanto caracterizaba a Denver. Por su parte, Campazzo, como decía Emi, lo del catch and shoot es vital, sobre todo cuando juega con Jokic, porque es un jugador que te va a encontrar libre seguramente y vos vas a tener que responder con tiros abiertos desde las esquinas, como sucedió en este juego en el que anotó 5, tuvo un porcentaje de acierto altísimo, más del 70%, y por algo se quedó también en cancha en el último cuarto. Pero defensivamente hablando, Campazzo le aporta mucho. A ver, no es Dennis Rodman, no es Gary Payton, pero le da esa intensidad, corta líneas de pase, sí, se queda en mismatch a veces y lo ha sufrido en dos posiciones, por ejemplo en este caso con Minnesota, con Naz Reid, que era el pivot de la franquicia ante la baja de Karl Anthony Towns. Pero en otros casos es Campazzo el que dicta el ritmo de la defensa de Denver. Y me parece que eso es importantísimo y lo marcó Malone en la conferencia posterior al partido. Leo, ¿vos qué pensás? ¿Creés que para que Campazzo se quede en la rotación y tenga más minutos como tuvo, o que tenga noches similares a la del domingo, ya no recuerdo cuál fue el día, creo que fue domingo? Sí. ¿Creés que la defensa es lo más importante de todo? Yo creo que, y es algo que comenté el lunes justamente en 3x3, estoy convencido que se fijan mucho en el tema del más menos cuando él está en cancha, y hasta el último partido todos sus ingresos no habían sido buenos, y eso nivela tanto la defensa como el ataque, y si vemos que sus primeras acciones fueron unas buenas acciones defensivas, recuperando 2 pelotas, siendo ordenado en el ataque, y además me parece que hay algo en lo que dijo Malone después del partido con... Ay, se me escapa ahora, pero creo que fue después del tercer partido de Denver, que pierde 3 pelotas Facundo, y Malone dice en la conferencia de prensa, es base y tiene que cuidar más la pelota, y uno dice, bueno, son 3 pérdidas nada más, no es tanto, pero para ser el base de la segunda unidad y en un principio de la tercera unidad, o siendo un recambio de la segunda, es fundamental este tipo de cuestiones. Y que el ingreso del otro día haya sido bueno, con un par de recuperos, entregando bien la pelota, controlándola, no volviéndose loco buscando el tiro, y encima después, con el paso del tiempo, encontrando esas conversiones, primero con un triple en la primera mitad y después con los otros 4 en la segunda, me parece que es como la hormiguita que va haciéndose la casa, ¿no? Esto de primero una cosa, después la otra, de a poquito va construyendo, y así la hormiga termina ganándose minutos y siendo figura, ¿no? Bueno, eso está más que claro. Sin dudas, y la paciencia es clave en este caso. Recién van 7 partidos, es algo que va a pasar, y más en un equipo que ha perdido 3 figuras o 3 jugadores de importancia en la rotación. Malone no es mago, ni tampoco va a tener la chance de encontrar el equipo en el inicio de la temporada, porque nadie lo hace y porque tal vez muy pocos tienen la posibilidad de hacerlo, porque son la base del año pasado y casi ni perdieron piezas. Pero ha perdido 2 jugadores muy importantes como lo son Plumlee y Grant, y va a tener que encontrar esa rotación que le permita funcionar de la mejor manera, y obviamente va a hacer modificaciones, va a probar, va a encontrar respuestas, va a errar porque los jugadores no le van a responder. Pero dentro de todo eso está Campazzo, y Campazzo va a tener que ajustarse a lo que le pidan. Obviamente lo más importante para él es encontrar un rol en el que se adapten sus características, y ese es claramente el de ser tal vez el base de la segunda unidad, tal vez compartir minutos con Jamal Murray y que él se corra a la posición de escolta, o a la función, mejor dicho, de escolta, y sea un rol más anotador.
pero bueno, con el paso del tiempo tal vez lo veamos. En este momento vamos a encontrar momentos en los que Campazzo tal vez juega 20 minutos como lo hizo en el partido ante Minnesota, y otros en los que juega 5 y no vuelve a entrar, y es una cuestión lógica porque hay que ser pacientes, y está claro que él lo entiende mejor que nadie porque sabía a lo que se iba a enfrentar si iba a la NBA, y eso es bueno, y me parece que es un enfoque que tiene que tener él, y que se podría trasladar a las afueras para que todo sea un poco más ameno, pero bueno, es una cuestión lógica, todos están impacientes, quieren que Campazzo haga 20 triple doble por partido, pero bueno, la realidad indica que va a ser de una manera distinta, y eso es lógico porque es la NBA. Pero bueno, hablando específicamente de Denver y en lo general, y no yéndonos a equipos de la misma conferencia que tal vez han tenido rendimientos similares y que no han arrancado de la mejor manera, otra de los grandes valores me parece que puede ser JaMychal Green, que viene a ocupar esa función de Jerami Grant, y que es un jugador que le puede ofrecer las cosas que no le ofrece Barton, tal vez en otra posición o en otro rol un poco más cerca del aro, pero con el triple, porque hemos visto que ha anotado mucho desde la larga distancia, y le puede ofrecer esa defensa que Will Barton no tiene y que Grant claramente le daba en el quinteto que llegó a las finales de conferencia. Así que JaMychal Green me parece una adquisición muy interesante, y si sigue al nivel que mostró en estos últimos días, y que también beneficia a Campazzo, porque es un jugador que lo ha entendido y que de hecho ha asistido al argentino, me parece que han encontrado una buena opción para esta rotación que en algún momento se va a cortar con el paso del tiempo, y si Denver claramente, que es lo que esperamos todos, entra a playoff, se van a terminar cortando los cupos de esta rotación, y JaMychal Green puede ser uno de esos jugadores valiosos para Michael Malone. Pero yo quiero hablar de otro equipo y de alguna manera sacar la bandera de no se olviden de las cosas que pasan hace 2 años, un año y medio, porque en estos tiempos claramente en todo en general, y no responde solamente a esta temporada y tampoco a la NBA ni al deporte, nos quedamos con lo que pasa ayer, con lo que pasa hace 2 días, y de un momento para el otro un jugador que es estrella y leyenda de la NBA es un desastre, otro que la rompe 2 partidos ya es el mejor jugador del mundo, y en esa vorágine, así se dice, caen todos, y incluso nosotros, yo no me voy a salir de ese análisis porque es lógico, es propio del ser humano en la actualidad, pero bueno, en este caso el más afectado, el equipo más afectado y el jugador más afectado de este tipo de contexto es Golden State Warriors, y específicamente Stephen Curry, porque habían arrancado muy mal, es cierto, era un equipo que sufría muchísimo en defensa, no encontraba los tiros en ataque. Curry hacía absolutamente todo, pero el personal que ahora lo acompaña y que claramente no es el mismo que en otros años, no respondía y no tenía el mismo rendimiento que se esperaba que pudiera tener. Pero bueno, las cosas cambian, y en estos últimos partidos hemos visto al Golden State de otros tiempos, no obviamente con el dominio que ejercía cuando los artífices, las personas que cumplían los roles eran Kevin Durant, Klay Thompson y compañía, pero sí con esa fluidez, ese sistema que tanto caracteriza al equipo de Steve Kerr. Principalmente por Stephen Curry, obviamente, porque ha tenido un inicio de temporada brutal, o unos últimos 5 partidos brutales, mejor dicho, y paso a detallar las estadísticas de estos últimos 5 partidos. 37 puntos, 5, casi 6 rebotes, casi 6 asistencias, 50% en tiros de campo, 42% en triples, casi 98% en tiros libres, y récord de 4-1 en estos últimos 5 partidos, y obviamente el juego de 62 puntos que estamos viendo ante los Portland Trail Blazers. Ayer anotó 30 en 3 cuartos, lleva 92 puntos en
nada más y nada menos que 7 cuartos, más o menos Stephen Curry, pero creo yo que este Curry que estamos viendo ahora y que no vimos en los primeros partidos responde a la presencia de un jugador en particular, y ese es Draymond Green. ¿Por qué? Porque es tal vez el que mejor entiende a Stephen Curry. Yo entiendo que Klay Thompson es su pareja perfecta por una cuestión de que son el mejor dúo tirador de la historia y claramente funcionan a la perfección juntos. Pero nadie le saca más provecho a Curry que Draymond Green. ¿Por qué? Porque es un jugador que le ofrece esa seguridad desde el pase y desde la creación que Curry tiene que tener para tener este tipo de partidos. No podría haber anotado 62 puntos si Draymond Green no aparecía para correr la ofensiva, para hacerse cargo del ataque y dejarlo a él en ese rol de anotador. Y claramente el mayor beneficiado, el más beneficiado, mejor dicho, de la presencia de Draymond Green y del nivel de Draymond Green es Stephen Curry. Pero no es el único, porque hemos visto que ante la llegada del 23... todos los demás han mejorado, y eso demuestra que no hay un jugador que entienda mejor lo que quiere Steve Kerr que el propio Green. Kelly Oubre Jr. ha anotado triples, Andrew Wiggins ha tenido el mejor rendimiento de su estadía en Golden State en esta temporada. Creo yo que en este caso Green va a ser vital para las aspiraciones de Golden State, y eso va obviamente de la mano de el nivel de Stephen Curry, que se ve claramente potenciado por la presencia del jugador que mejor lo entiende. Totalmente, y además es un poco lo que le faltó a Golden State en la última temporada. Recordemos que más allá de que Curry solamente pudo disputar los 4 primeros partidos de temporada regular de la 19-20, no encontraban el funcionamiento, estaban en el fondo de la tabla, y prácticamente también se debía mucho a que Draymond Green también estaba en un mal momento, inclusive también estuvo ausente en esos partidos y recién pudo volver al equipo cuando ya no estaba Stephen Curry. Entonces era un equipo que prácticamente no funcionaba porque tenía una de sus 3 estrellas solamente sanas y en condiciones de jugar. Pero después en este arranque de temporada estamos viendo, más allá de que Green volvió hace 3 partidos nada más, estamos viendo el funcionamiento que se está esperando de esta dupla, porque es como comentabas vos, le está abriendo los espacios, le permite también un poco desligarse de la creación de juego, que Green tome la pelota y él empezar a ocupar espacios, que quizás es una de sus mayores virtudes, una de las mejores cosas que hace dentro de la cancha, y que a priori le terminaron permitiendo, por ejemplo, anotar 62 puntos hace 3 días. Pero, por ejemplo, en lo que respecta al juego de Danny Green y en los números que se pueden ver, que quizás no terminan de reflejar la verdadera importancia de este jugador, es el que menos puntos por partido anota, solamente 2 puntos por juego para un Green que fue en los mejores años de Golden State, hace 3-4 años, era uno de los que más anotaba, era uno de los que más producía. Pero a la hora de ver lo que son las asistencias, ese es el segundo máximo asistidor, así se dice, después del base. Es decir, el funcionamiento y el rendimiento de este jugador es pura y exclusivamente en defensa y también en la creación del juego. Como que se empezó a desligar de la anotación para que el resto de sus compañeros se puedan lucir. Prácticamente a Green no le está importando anotar, sino que terminen anotando los demás, sus compañeros. Y también está en una buena faceta defensiva porque es el jugador que más robos tiene por encuentro. Es decir, prácticamente se está desligando de todo lo que es lo ofensivo, más allá de que está tomando mucha responsabilidad a la hora de crear juego y de pasar la pelota, pero evidentemente tiene el foco puesto en lo que es la defensa, que quizás era uno de los grandes déficits, o era el gran déficit de estos Warriors en la última temporada. Sin dudas, y que vuelva el Draymond Green de ese 2017 en donde fue el mejor defensor del año, de hecho de toda la etapa gloriosa de Golden State, en la que ganaron 3 campeonatos y llegaron a 5 finales, tal vez no en los últimos años, porque ahí hemos visto el peor rendimiento de Green y tal vez por eso no funcionaban de la manera que habían funcionado previamente, pero que vuelva ese Green defensivo que acomoda todo y que encima es
de los mejores y más versátiles defensores que tiene la NBA, bueno, eso ya es una noticia, la más importante de todas, creo yo, porque saber que Curry iba a hacer esto con los compañeros, con el compañero, mejor dicho, adecuado y ante la baja de Klay Thompson, era lógico, yo creo que era lógico, por más que haya gente que piense que no y que critica a Stephen Curry, era lógico que iba a tener este tipo de rendimientos, porque la única forma de que Golden State pelee por una clasificación a los playoffs era esa. Entonces, se veía venir, veremos si lo mantiene, pero si está sano yo creo que lo va a hacer. Y yendo a lo de Draymond Green, me parece que tener al mejor defensor posible y al mejor pasador que tiene Golden State, porque recordemos que en los últimos años el máximo asistente de la franquicia no es Stephen Curry, y el que tenía mejores porcentajes mejores promedios de asistencias no era él, sino Draymond Green. Entonces, claramente lo va a terminar superando en este promedio de asistencia, que en este momento es de 6,4 para Curry, 5,7 para Green, porque lleva 3 partidos y ya está tercero en asistencias totales, 17, solo por detrás de Curry obviamente, y de Brad Wanamaker, que es el base suplente de la franquicia, que tiene 18. Así que vamos a ver la versión pasadora de Draymond Green y vamos a ver al jugador que desbloquea el mejor rendimiento de Curry y que aporta muchísimo en defensa para un equipo que en este momento está en puestos de playoff con un 4-3 de récord. Ahora, hablamos de Curry, hablamos de Draymond Green. Claramente Curry, si sigue así, va a ser un candidatazo al MVP. Y Draymond Green es es el segundo mejor jugador y más importante del equipo. Pero ¿qué tal James Wiseman? La verdad que es una locura lo que estoy viendo de este chico, de este rookie, que recordemos jugó 3 partidos solamente en la NCAA y llegó a la NBA en el pick número 2 de este draft por parte de Golden State Warriors. Tal vez tenga partidos de pocos puntos, o que no tenga el rendimiento que se espera de un pick número 2. Pero potencialmente hablando, y quiero decirlo públicamente, aunque ya lo he hecho, yo no esperaba ni de cerca que Wiseman tuviera este techo y estos recursos que ha mostrado en estos últimos partidos. Está promediando 11,4 puntos, está promediando 1,7 bloqueos, tiene un porcentaje de acierto en triple del 41,7% y lanzando casi 12, así que es un número a tener en cuenta. Muestra que puede ser un gran defensor, porque es un gran protector del aro, porque tiene recursos desde su físico y obviamente desde su potencia y su versatilidad para hacerlo. Puede llegar a ser, no estoy comparándolo, pero sí algo parecido a lo que hace Anthony Davis en New Orleans y ahora en Los Ángeles Lakers, por una cuestión de tamaño y de envergadura y de cómo se mueven también en ese costado de la cancha, y tiene mucho para crecer y para evolucionar en ataque. A pesar de que ha mostrado esos recursos, los va a poder potenciar con jugadores como Green y como Curry. Me parece que cayó al lugar perfecto para ser un gran jugador, y lo ha demostrado en estos últimos partidos. Más allá del rendimiento de Curry, más allá de la presencia de Green, que a niveles de impacto inmediato son las grandes noticias que tiene Golden State, me parece que la de James Wiseman es la principal al mediano y largo plazo, porque es un jugador en el que van a depositar sus esperanzas en los próximos años, cuando ya estos dos y Klay Thompson obviamente estén en los últimos momentos de su carrera deportiva. Así que Wiseman a mí me tapó la boca. No sé si ustedes esperaban esto. Leo, te pregunto a vos, ¿creías que podía ser, o tal vez no te sorprendió tanto como a mí, pero que puede llegar a suceder, pero creías que podía tener estos recursos, y si por ahora lo ves como uno de los candidatos al rookie del año? Me parece que está, sí, obviamente, porque siempre se espera mucho de los top 5. Imagínate uno tan drafteado en un puesto tan alto como el de él. Me parece que sí, es candidatazo si se mantiene en este nivel y logra ser constante. Lo que sí me había generado muchas dudas en un principio era cómo iba a reaccionar y cómo se iba a adaptar,
pensando en ese dato puntual de los 3 partidos jugados solamente en NCAA, sumado también a que no se hubiera sido el primer caso tampoco de drafteado con tanta expectativa y demás y que no se pueda adaptar o que termine siendo muchísimo menos de lo que realmente se esperaba. Me parece que es un chico que no muchos confiaban en su tiro exterior y lo tiene. No muchos confiaban en su defensa y es buena. Obviamente, es un chico y tiene un montón por crecer, un montón por corregir, un montón por progresar. Pero lo que hemos visto hasta acá, creo que de mantenerse en este nivel, y si obviamente puede crecer un poco más, a este Golden State puntual de esta temporada le va a venir bárbaro. Y en un equipo que no estaba acostumbrado a tener pivots de ese estilo, Claro. porque sí, estuvo de Marcus Cousins, pero entre algodones, muy lesionado y con poca participación. Pero antes el juego de Golden State no se basaba en un pivot. De hecho, todos eran piezas de rol, desde Pachulia hasta Bogut, Lee, para irnos más atrás en el tiempo. No eran jugadores que representaran una amenaza directa en ataque, más allá de aportar, sí, obviamente, a la defensa y al movimiento del balón. Todos eran buenos pasadores y defensores correctos o muy buenos como Bogut, pero no con este potencial que tiene Wiseman, y me parece que es una gran noticia. Tiene 19 años, como decía Leo, va a mejorar muchísimo, y lo que ha mostrado hasta el momento es ilusionante y emocionante tal vez para los fanáticos de Golden State. Emi, ¿vos qué pensás? Me pongo a pensar un poco y hacer memoria de lo que había sido la noche del draft cuando la cubrimos y empezamos a hablar de lo que era Wiseman y de lo mucho también que se hablaba de qué iba a hacer Golden State con su pick, si lo iba a tradear para conseguir alguna otra pieza para seguir acompañando a Curry o se lo iba a terminar quedando. Y efectivamente, visto y considerando lo que viene haciendo Wiseman hasta el momento, la mejor decisión que pudieron haber tomado era quedarse a su pick número 2, elegir a Wiseman en esa posición y terminar por quedárselo. Más allá de que, como bien mencionabas vos, no parece que se hubiera perdido o que hubiera jugado solamente tres partidos en la última temporada de la NCAA y que se perdió muchísimos meses de competencia en ese último año antes de dar el salto a la NBA. Prácticamente estamos viendo un jugador que parece no haber sufrido el salto a la élite, porque está dando muestras de un jugador que parece que llegó hace varios años. Está teniendo un rol más que fundamental, porque viene siendo titular en todos los partidos, pero también es como vos mencionabas, esto de ser uno de los que también se encarga de liderar la ofensiva en ciertos momentos, de ser el hombre grande que también comanda las acciones, y que es evidentemente también un poco de lo que se necesitaba de él, porque está en un equipo en el que viene plagado de lesiones, de un año en el que se lo puede haber dado por perdido tranquilamente desde el momento en el que Curry se lesiona la mano, y a partir desde ese entonces es como que Golden State está planificando esta temporada 2020-2021. Prácticamente la 19-20 no existió para ellos, sino que tenían la mente centrada en la 2021, en la que en el mundo ideal también la estaban planificando con Klay Thompson en el equipo. En ese caso no sé qué tanta relevancia podría haber llegado a tener Wiseman si hubiera estado sano Thompson. En el equipo también hayan entrado Andrew Wiggins y Kelly Oubre, que también es una de las piezas que está recuperando un poco el buen funcionamiento. Pero no digo que es una buena noticia para Wiseman, pero sí que es el más beneficiado por esta ausencia de Klay Thompson. Evidentemente, cuando vuelva al equipo el hombre que se encargó de formar la dupla de los Splash Brothers junto con Stephen Curry, va quizás a tener un poco menos de relevancia, por esto de que analizás vos, de que es un equipo que se caracteriza por basar su juego en ofensiva por lo que pueden llegar a ser los perimetrales. Pero por el momento Wiseman está rindiendo demasiado bien, es como decís vos, es uno de los candidatos tempranos a Rookie del año, y evidentemente de acá hasta que termine la temporada, si puede mantener o inclusive mejorar este rendimiento y estas cifras que viene demostrando, seguramente entre en el top 3 en la pelea por el Rookie del año. Sin dudas, el tercer máximo anotador de Golden State en esta temporada por ahora,
con casi 11 puntos, 11,4, perdón, y el segundo máximo rebotero del equipo, obviamente el líder en bloqueos de Golden State en esta campaña, y también de los rookies, así que eso le juega muy a favor para su candidatura, pero también hay mucho potencial en su conexión con Curry, los bloqueos que le pone, cómo finaliza en el pick and roll. Hemos visto muchos alley-oops y volcadas o pases y definiciones, finalizaciones de Wiseman con asistencia justamente del base del 30, pero vamos a ver mucho también de Draymond Green estándole cerca, enseñándole cómo funcionar en este sistema, acomodándolo. Creo que en defensa lo va a ayudar muchísimo porque es un jugador que entiende absolutamente todo en ese costado de la cancha, y como decía, no creo que haya otro lugar en el que hubiera caído mejor Wiseman en la NBA, porque tiene dos de los mejores veteranos de la liga, uno que le puede enseñar absolutamente todo y que también se puede conectar muy bien con él, y otro que podría ser una gran dupla a su lado. Así que el premio al equipo renacido, vamos a decirle de esa manera, por ponerle un nombre, se lo damos a Golden State Warriors, que en este momento está en zona de playoff en la conferencia del oeste, que es una salvajada, es una locura la cantidad de equipos que pueden llegar a estar peleando por un puesto de postemporada o incluso de play-in, así que la temporada es larga y van a tener que sudar y mucho los que quieran entrar para conseguir su cupo en los playoffs. Nos tenemos que ir porque ya quedan nada más que 4 minutos. Y los vamos a esperar el martes que viene, porque el viernes no vamos a tener programa, pero sí vamos a estar analizando obviamente lo que es la actualidad de la liga, y ¿por qué no? El viernes que viene, de esta semana no, sino el otro, una historia, porque ya creo que tiene que volver el viernes de crossover, el emblemático viernes de crossover con historias de la NBA. No sé qué les parece a ustedes, chicos. Sí, totalmente, hay que volver a las bases, podría decirse de alguna manera. Seguramente, Leo creo que está de acuerdo. Sí, ni hablar, y les dejo el pedido para algún futuro, más adelante obviamente, hay un montón de historias por contar. Nos falta la historia de Casey Jones, que nos dejó hace muy poquito tiempo. Hicimos la de Tommy Heinsohn, ahora va a faltar la de Casey Jones para algún momento. Seguramente tenemos ahí los Celtics para hacer dulce con la cantidad de leyendas que tiene el equipo, y probablemente alguna caiga en un viernes de crossover, como decía Leo, como también lo hizo Tommy Heinsohn, que mereció ese reconocimiento por su fallecimiento, lo mismo que Casey Jones, que al igual que otras grandes leyendas de la NBA, nos dejó en el nefasto 2020 que acabamos de pasar, y que esperemos que no vuelva nunca, jamás en la historia. Nos vamos, muchas gracias Emi, muchas gracias Leo por acompañarnos, y los vemos el martes que viene con ya un desarrollo un poco más grande de la NBA. Nos olvidamos de mencionar algo, y menos mal que me hiciste acordar, Emi, con la mirada solamente. Kevin Durant baja 4 partidos o 7, 4 partidos, sí. Son 7 días, claro, y una dura baja para Brooklyn, que ha bajado mucho su rendimiento desde la lesión de Spencer Dinwiddie en esta segunda parte del inicio de la temporada, y no ha encontrado respuestas. Ahora va a estar sin Kevin Durant, sin su mejor jugador junto con Kyrie Irving en estos próximos 4 partidos. Veremos cómo desarrolla esos resultados que le pueden dar o un impulso muy grande, o volver a retrotraerlos a la temporada pasada, en donde no contaban con esa figura. Nos vamos ahora sí con esa información aclarada, y los vemos el próximo martes. Hasta la próxima.